la sorprendente vida del rey Usías, como el orgullo convirtió su gloria en ruina, el juicio que cayó en un solo instante, la advertencia que Dios dejó para todas las generaciones. Esta es una de las historias más impactantes, épicas y olvidadas del Antiguo Testamento. Un rey ascendió al trono siendo apenas un muchacho, pero su sabiduría superaba con creces su edad. Su nombre era Usías, y su reinado prometía una era de prosperidad sin precedentes para el reino de Judá. Desde el momento en que fue coronado, buscó a Dios, y mientras lo hizo, Dios lo hizo prosperar. La Biblia nos dice en el segundo libro de Crónicas que tuvo un mentor, el profeta Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, bajo esta guía piadosa. Usías no solo gobernó, sino que floreció. Su fama se extendió hasta los confines de la tierra, porque fue maravillosamente ayudado hasta hacerse poderoso. Pero en la cima del poder, en el apogeo de su gloria, una sombra comenzó a crecer en su corazón, una sombra llamada orgullo, que lo llevaría por un camino de autodestrucción y lo enfrentaría directamente con el juicio divino. Bienvenidos a mi canal y a esta grandiosa plataforma de YouTube y del poder de Dios para transformar vidas. El propósito de este canal es compartir la santa palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que puedas, a través de estos videos y audios que te sean de bendición, y puedas escuchar siempre la palabra de Dios, y que reciban un fuerte abrazo de parte. El poder de Dios para transformar vidas, bendiciones. El reinado de Usías comenzó con una promesa de restauración y poder. A la tierna edad de 16 años, heredó un reino que necesitaba un liderazgo fuerte. Con una devoción que inspiraba a su pueblo, Usías se dedicó a buscar la voluntad de Dios. No era una búsqueda superficial, era el fundamento de cada decisión que tomaba. Fortificó Jerusalén, construyendo torres imponentes en sus murallas, reforzando sus puertas y equipándolas con máquinas de guerra ingeniosas, diseñadas por hombres hábiles. Su ejército se convirtió en una fuerza formidable, disciplinada y bien armada, lista para defender las fronteras de Judá. Bajo su mandato, los filisteos, antiguos enemigos de Israel, fueron subyugados. Las ciudades de Gat, Jabnía y Asdod cayeron ante el avance de su poderoso ejército. Su influencia se expandió y su reputación sembró el temor entre las naciones vecinas. Pero su genio no se limitaba al campo de batalla. Usías era un constructor, un visionario que veía el potencial en la tierra que Dios le había dado. Construyó torres en el desierto para proteger las rutas comerciales y los pastizales. Cavó cisternas y pozos para asegurar el agua, un recurso vital en esa tierra árida. Fomentó la agricultura y la ganadería, amando la tierra y entendiendo que la prosperidad de una nación no solo se mide en victorias militares, sino también en la abundancia de sus campos. Los viñedos florecieron en las laderas de las montañas, y los pastores cuidaban de sus rebaños en las llanuras. El reino de Judá experimentó una era dorada, una paz y una prosperidad que no se habían visto en generaciones. Todo esto nos recuerda la Escritura, porque buscó a Jehová. Su éxito no era producto de su propia genialidad, sino una bendición directa del cielo. Cada victoria, cada torre construida, cada cosecha abundante era un testimonio del favor de Dios sobre un rey que caminaba en sus caminos. Sin embargo, la prosperidad puede ser una prueba más peligrosa que la adversidad. Con cada victoria, con cada aplauso de su pueblo, con cada tributo de las naciones conquistadas, el corazón de Usías comenzó a cambiar sutilmente. El versículo clave en 2 Crónicas 2:6-16 nos revela la trágica caída, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La fortaleza que Dios le había otorgado
se convirtió en el catalizador de su orgullo. Dejó de ver su poder como un regalo divino y comenzó a considerarlo un logro personal. La humildad que lo había caracterizado en su juventud se evaporó, reemplazada por una arrogancia que lo cegó a la verdad. Empezó a creer que su sabiduría, su estrategia y su fuerza eran la fuente de su éxito. Olvidó al Dios que lo había levantado del polvo y lo había sentado en un trono. Este orgullo no se manifestó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, una corrupción silenciosa del alma. Quizás comenzó con pequeños actos de autoglorificación, con discursos donde el yo eclipsaba al Dios. Quizás dejó de consultar a los profetas con la misma frecuencia, confiando más en sus propios consejeros y en su propia intuición. El temor de Dios, que había sido el principio de su sabiduría, fue sustituido por la confianza en sí mismo. Su corazón se hinchó en su mente. Las distinciones sagradas comenzaron a desdibujarse. Creyó que su estatus como rey lo elevaba por encima de las leyes que gobernaban a todos los demás, incluso las leyes sagradas de Dios. El hombre que había sido maravillosamente ayudado por Dios, ahora se sentía maravillosamente autosuficiente. Fue en este estado de ceguera espiritual que Uzías tomó la decisión que sellaría su destino y lo convertiría en una advertencia para todas las generaciones futuras. El orgullo, una vez arraigado en el corazón, busca manifestarse en actos de desafío. Para el rey Uzías, este acto tomó la forma de una transgresión directa y audaz contra la santidad de Dios. Tan consumido por su propia importancia, decidió que él, el Rey Todopoderoso, tenía derecho a realizar una de las funciones más sagradas reservadas exclusivamente para los sacerdotes descendientes de Aarón, a quemar incienso en el altar de oro. Dentro del templo de Dios, este no era un acto de ignorancia, sino de pura arrogancia. El rey conocía la ley, sabía que solo los sacerdotes consagrados podían ministrar en el lugar santo, pero en su mente enaltecida creía que su autoridad real le permitía cruzar esa línea sagrada. Pensó que su poder terrenal le daba acceso al dominio divino. Con un incensario en la mano, Uzías entró en el templo de Jehová, ignorando las miradas de asombro y horror. Se dirigió con determinación hacia el altar del incienso, un lugar donde solo el humo de la oración sacerdotal debía ascender. Pero no estaba solo. El sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes valientes, hombres de valor que temían más a Dios que al rey, lo siguieron y se le opusieron con firmeza. No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, declararon, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová, Dios. Eran palabras audaces, una confrontación directa al monarca más poderoso de su tiempo. Estaban arriesgando sus vidas para defender la santidad de la casa de Dios. La reacción de Uzías fue instantánea y predecible para un corazón lleno de orgullo. En lugar de retroceder con humildad o reconocer su error, se llenó de ira. ¿Cómo se atrevían estos sacerdotes a desafiarlo a él, el rey que había reconstruido la nación? ¿Quiénes eran ellos para decirle lo que podía y no podía hacer? En ese momento culminante, con el incensario en su mano y la furia ardiendo en su rostro, mientras despotricaba contra los sacerdotes, el juicio de Dios cayó. No fue un rayo del cielo ni un terremoto que sacudiera los cimientos del templo. Fue algo mucho más personal, más humillante, más irreversible. De repente, en su frente, la lepra brotó. La piel se volvió blanca como la nieve. La marca inconfundible de la enfermedad
temida. El juicio divino no esperó. Fue instantáneo, público y devastador. El horror se apoderó del lugar. Los sacerdotes, al ver la marca terrible en la frente del rey, supieron que la mano de Dios había actuado. La ira de Uzías se transformó en pánico. Él mismo, sintiendo la calamidad que le había sobrevenido, se apresuró a salir del lugar santo que había profanado. Lo sacaron a toda prisa, pero él mismo corría, consciente de que Jehová lo había herido. En un solo instante, el rey más glorioso de Judá se convirtió en un paria. Su poder, su fama, su gloria se desvanecieron ante la terrible realidad de su condición. El hombre que buscó usurpar el lugar de los sacerdotes fue expulsado no solo del templo, sino de la sociedad. El orgullo lo había llevado a la cima del mundo, solo para precipitarlo al abismo de la deshonra. Así, el rey Uzías, el constructor de imperios, el conquistador de naciones, el hombre maravillosamente ayudado por Dios, vivió el resto de sus días como un leproso. Fue excluido de la casa de Jehová y tuvo que vivir en una casa apartada, aislado de su familia, de su corte y de su pueblo. La lepra en su frente era un recordatorio constante y visible de su pecado de orgullo. Cada vez que se miraba en un reflejo, veía la marca de su rebelión contra Dios. Había deseado la gloria que no le correspondía, y en su lugar recibió la máxima humillación. Su reinado, que había comenzado con tanta piedad y promesa, terminó en tragedia y aislamiento. Cuando murió, no fue sepultado en las tumbas reales junto a sus antepasados. Lo enterraron en el campo de los sepulcros de los reyes, pero en una parcela separada, porque decían, han leproso es. Incluso en la muerte, la marca de su pecado lo separaba. La historia de Uzías no es simplemente un relato antiguo de un rey caído. Es una advertencia eterna, un mensaje poderoso que resuena a través de los siglos. Nos enseña que el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uzías tuvo todo lo que un hombre podría desear: poder, riqueza, fama y éxito. Pero lo perdió todo en un instante porque olvidó la fuente de su bendición. Creyó que la gloria le pertenecía a él y no a Dios. Su vida nos desafía a examinar nuestros propios corazones. Atribuimos nuestros éxitos a nuestra propia habilidad, inteligencia o trabajo duro, olvidando al Dios que nos da el aliento y la fuerza cada día. Buscamos cruzar las líneas que Dios ha establecido, creyendo que estamos por encima de su ley. La caída de Uzías es un llamado a la humildad radical, un recordatorio de que todo lo que tenemos y todo lo que somos es un regalo de la gracia de Dios. Nuestra posición, nuestros talentos, nuestras posesiones, todo debe ser usado para su gloria, no para la nuestra. La advertencia es clara. No importa cuán alto lleguemos, cuán fuertes nos volvamos, nunca debemos permitir que nuestro corazón se enaltezca. Debemos permanecer en nuestro lugar, sirviendo a Dios en la capacidad que Él nos ha asignado, con un corazón humilde y agradecido. Porque el mismo Dios que levantó a Uzías a alturas maravillosas, fue el mismo que lo humilló en un instante. Que esta historia épica y trágica nos sirva como un faro, guiándonos lejos de las rocas peligrosas del orgullo y hacia el puerto seguro de la humildad ante nuestro Creador. Esta es la advertencia que Dios dejó para todas las generations. No olvides compartir el video con tus amigos y familiares. Propósito de este canal es compartir la santa palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que puedas, a través de estos videos y audios, que te sean de bendición y puedas escuchar siempre la palabra de Dios, y que reciban un fuerte abrazo de partes. El poder de Dios para transformar vidas, bendiciones.